fiscal del 21 de noviembre del 2018 al 31 de diciembre del 2019 se registraron 302 carpetas de investigación en esta materia, mientras que del 21 de noviembre del año pasado al 31 de enero del 2020 se contabilizaron 362 expedientes. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por presencia de vientos fuertes en distintas alcaldías de la capital. De acuerdo con la dependencia, esta tarde el viento podría alcanzar entre 50 y 59 kilómetros por hora en las alcaldías Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Amadero e Iztapalapa. También se verán afectadas Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Hasta las 14:30 horas se habían registrado la caída de al menos 30 árboles, un espectacular, y se reportan 5 personas lesionadas. La Secretaría de Salud Federal deberá revelar los costos de los medicamentos contra el cáncer, las empresas proveedoras, pagos y número de unidades compradas, esto a un particular que solicitó la información. Así lo determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tras evaluar que en su oportunidad la dependencia de salud no proporcionó la información debida ni bajo el protocolo establecido, y es que solo había compartido un vínculo electrónico para la información de algunos hospitales en la plataforma Compranet. Ahora la información proporcionada deberá ser ampliada y exhaustiva. Y cambiamos de tema, mire, ya son 475 los pacientes recuperados y dados de alta de la nueva cepa de coronavirus en China. Los pacientes pueden ser dados de alta cuando los síntomas se alivian, la temperatura corporal se mantiene dentro de un rango normal por al menos 3 días y las pruebas de ácido nucleico muestran un resultado negativo en 2 ocasiones. Y mira, regresamos a temas de índole local. El sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México informa que la calidad del aire regular se registran hasta 75 puntos IMECA en la alcaldía Azcapotzalco. Y también aquí en Capital 21 le recordamos que hoy no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6. Esta disposición aplica para los hologramas 1 y 2, quedan exentos los 0 y los doble 0. Hasta aquí este corte informativo. Recuerde que en punto de las 21 horas mi compañera Feli Carnaya y Juan Becerra con los detalles de todas estas noticias. No le cambie. Excelente tarde.